encuentra por los suelos. Así que vamos a estudiar un poco sobre este estado que sin duda por el cual todos pasamos, arriba, abajo, en medio, por donde sea, todos pasamos. Y el ánimo, dice el diccionario, que es la capacidad y resolución que permite a las personas actuar, experimentar emociones, expresar afectos y asumir actitudes. Es una emoción o una actitud que se expresa. Por ejemplo, el escritor va cautivando el ánimo del lector conforme transcurre la novela. O otro ejemplo, la decisión del árbitro encendió los ánimos, ¿verdad? Así que es la actitud en un momento dado que una persona llega a tomar. Pero yendo a la Biblia, existen varias palabras que se traducen como ánimo. Hay muchas palabras, pero en su raíz original son diferentes. Sin embargo, hoy nada más me voy a enfocar exclusivamente en la palabra griega sarceo, que se utilizó 7 veces en el Nuevo Testamento. Dicha palabra griega significa tener valor, pero esto significa de valentía, tener confianza y confiar. Sin embargo, el contexto y la aplicación de esta palabra en ningún momento habla de confiar en ti mismo. De hecho, cada vez que se pronuncia esta palabra en el griego, quien la manifiesta 6 de las 7 veces, quien la manifiesta es justamente Jesús, porque Él las expresa de tal manera para que tú confíes en el Ser Supremo que tienes delante de ti. Así que vamos a analizar una de las ocasiones en la que se utiliza esta palabra, y es cuando Jesús sana a un paralítico. Mateo 9:1, por favor. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Mateo 9:1. Dice así: Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, que era Cafarnaúm. Y él se quedaba justamente en la casa de Pedro. Versículo 2 dice: Y sucedió que le llevaron 4 personas a un paralítico sobre una camilla. Y como el contexto es, como ellos no podían acceder a causa de la multitud que estaba dentro de la casa de Pedro y afuera, entonces ellos decidieron: ¿por dónde metemos a nuestro paralítico, a nuestro amigo? Deciden, suben hacia el techo de la casa de Pedro y entonces más o menos calculan dónde podría estar. Y obviamente no eran de concreto aquellas casas, y decidieron pues estropearle el techo a la casa de Pedro. Oigan, ¿qué vamos a hacer? Pues ya después se la pagaremos, a ver qué hacemos, ¿no? Quisiera imaginarme esa escena. Entonces, imagínense, empieza a caer el polvo, abren, entra el rayo de luz y ahí se ve la cara de aquellos 4, y de pronto entra el quinto personaje, que es el paralítico, y amarrado porque lo tenían que bajar de alguna manera, pues, con sogas. Entonces imagínense, él a lo mejor hasta dando vueltas, ¿no?, mientras va bajando. Entonces, ya que está delante de Jesús, Jesús dice que al ver la fe de ellos, ¿sí?, no se entiende aquí si también se está enfocando hacia el paralítico o nada más hacia sus amigos. Pero lo que sí le dijo al paralítico fue lo siguiente, y aquí es donde se utiliza la palabra ánimo. Y así le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nos deja entrever que había algo
entre los amigos y el paralítico, porque vemos que ellos tenían una fe, la fe sanadora sobre el poder de Jesús en cuanto a la parálisis que tenía su amigo. Pero pareciera como si el más interesado en que sus pecados le fueran perdonados era justamente el que acababa de descender, porque le dijo a él, ten ánimo, ten valor, ten confianza en el que tienes delante, porque ha visto también la fe de ellos. Es decir, lo primero es lo primero. Y lo que quiero hacer, en orden, es sanar tu alma, limpiar tu vida a través del perdón. Pero para eso se necesita, evidentemente, tener valor, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para confesar y reconocer nuestros pecados propios. Así que de alguna manera él los reconocía. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que él se enfoca primeramente en una petición silenciosa, porque no es fácil, ya que no es fácil reconocer nuestros pecados ni confesarlos. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, lo primero que tenemos que derribar es el ego y la soberbia. Y eso nos pone en un estado de vulnerabilidad, de una franca debilidad, y a eso a la carne no le gusta y se opone a toda costa. Y muchas veces cuando una persona está enferma, por consecuencia de su misma manera de vivir, es imposible que pueda reconocer su condición si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo no lo convence. Es imposible. Sin embargo, para nuestro paralítico parece que el Espíritu de Dios ya lo había convencido de eso, y para él no era problema reconocer su condición y su pecado. Más bien, de alguna manera pareciera como que tuviera cierta duda. Pero Jesús le da unas palabras de aliento y le dice: ten ánimo. Pero aparte de esas palabras de aliento, le da un distintivo que solamente yo he encontrado que se le dio a la mujer de flujo de sangre. Porque a este hombre, a este paralítico, después de que le dijo ten ánimo, le dijo hijo. ¿Recuerdan? Hijo. Es como si la respuesta tan esperada para él, para este paralítico, hubiera llegado en el momento justo, como diciéndole: mira, has llegado a casa y ya no estás solo, tus pecados te son perdonados, te recibo como si nunca hubieras hecho nada malo. Muy probablemente en el corazón del paralítico se regocijó al escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque ahora su restauración era por dentro, que es lo más importante. Se regocijó, tuvo mucha alegría al escuchar esa voz, la voz de su maestro. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos, es decir, ellos pensaban: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? En el corazón de los fariseos seguramente dijeron: pues claro, pues es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque solamente Dios lo puede ver. Y nosotros no podemos testificar de ese hecho porque es algo intangible. No lo podemos tocar, no lo podemos ver. Por eso es mucho más fácil. Así que cualquiera puede hablar por hablar. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y quién creen que hizo el paralítico? Obedeció. Y también la enfermedad obedeció al fugarse del cuerpo de este hombre. Y ese acto sí lo podían testificar, sí lo podían ver y no lo podían negar. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Por lo que se pudiera ver aquí, pareciera que su parálisis corporal pareciera como si fuese a causa de sus pecados. Sin embargo, lo que sí fue evidente es que tanto su sanidad espiritual como física, en esas dos, Dios fue glorificado. Y todo fue por tener confianza y cobrar ánimo a tal grado de ser llamado hijo. Así como nosotros, ¿verdad? Por la fe, cuando lo aceptamos, lo recibimos, entonces podemos ser llamados hijos de Dios por adopción. Así que el primer ánimo que vemos aquí es para perdonar o para perdón de pecados. Cuando alguien está afligido justamente por las consecuencias del pecado, por las malas decisiones que uno ha cometido, siente uno una carga, ¿no? Y como les decía, la carne se opone y se resiste a reconocer el pecado. Y es ahí donde se necesita cobrar valor, tener valentía, y en inglés ahí se traduce como coraje, como para acercarse delante de Dios y rendirse y pedir perdón. Eso es cobrar ánimo en este contexto. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, cuando una persona toma esa decisión y toma esa fuerza, las cosas cambian. Se quita un peso de encima y ahora puedes caminar más ligero. ¿Por qué? Porque a través del perdón, el Señor limpia nuestra conciencia, aunque no borra nuestra memoria. Pero ya podrás dormir en paz. Eso es lo que hace el Señor. En el segundo pasaje, para ver dónde se aplica la palabra ánimo, es en Mateo 9:19. Y dice así: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y aquí el contexto es que un dignatario le había pedido a Jesús que fuera a sanar a su hija que se estaba muriendo. Entonces, en cuanto iba, ¿me recuerdan el nombre de este dignatario? Jairo, es correcto. Estaba con Mardoqueo, pero no vas. Ese es de otro libro. Jairo le expone su situación. Entonces, cuando salen con sus discípulos, una mujer se acerca, una mujer que tenía flujo de sangre, se acerca hacia él para tocar el borde de su manto, porque ella tenía 12 años en el que tenía este mal, este flujo, y ella se había acercado por detrás, y ella decía en sí misma: si logro tocar por lo menos el borde de su manto, entonces seré salva. Fíjense en qué se estaba enfocando ella, no en la sanación, sino en la salvación. Algo muy parecido con lo que ocurrió con el paralítico. Entonces, una vez que lo toca, el contexto lo dicen otros pasajes, es de que él siente que sale poder de sí mismo cuando todos lo estaban apretando, y entonces voltea y dice que mirándola le dijo: ten ánimo, ten valor. Y le dice: hija. Igual que ocurrió con el paralítico. Dice: tu fe te ha salvado. Si alcanzan a notar, es prácticamente la misma frase
con diferentes palabras. Al otro le dijo, tus pecados te son perdonados, y a él le dice, tu fe te ha salvado. Y a ella también le dice, hija. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En este pasaje vemos también que Jesús, en medio de toda aquella multitud que lo seguía, motiva a una mujer para que ella dé su testimonio, para que todos los presentes fuesen testigos de lo que ella buscaba y que la fe en Él podía salvarla de la condenación, porque de alguna manera su vida en algún momento se iba a acabar con semejante enfermedad por 12 años. Imagínense, 12 años en que ella era relegada. No podía tocar prácticamente a nadie porque se le consideraba inmunda. Entonces su situación de soledad, de desesperación, pues era mucho. Y aparte, todo lo que tenía, todos sus recursos materiales se le habían agotado. Sin embargo, mis hermanos, estos 12 años, ese mismo tiempo que llevaba ella en esa situación, era una evidencia de que Dios la estaba reservando para ese momento tan especial. ¿Para qué? Para que diera su testimonio. Es verdad que 12 años de esa pésima condición fueron muchos y muy horribles, porque ella era despreciada. Sin embargo, a partir de ese momento, cuando fue sanada, su gozo sería inversamente proporcional. Es decir, todo aquello por lo que había pasado, ahora se revertía. Y aquello que sentía en su corazón era enorme. ¿Por qué? Porque su Dios ahora la levanta y le dice, ten ánimo, ten valor, ten confianza. Yo estaré contigo. Ya no vas a estar sola, hija mía. De aquí en adelante yo estaré contigo. Tu fe en mí te ha salvado, pero no solamente eso, sino también te sané por completo. Así que este segundo ánimo es para dar salvación y también sanación, al igual que ocurrió con el paralítico. Ahora vayamos a la siguiente utilización de esta palabra. En Mateo 14:22. Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar. ¿Dónde estaba? En medio, no estaba a la orilla, ¿verdad? Estaba en medio del mar y se había levantado una tempestad, porque la barca era azotada por las olas, por el viento que era contrario hacia ellos. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Imagínense, pues, ¿quién no, verdad? Todavía, aparte de que están en una situación muy complicada, procurando resguardar sus vidas, de repente ven a alguien muy tranquilo caminando sobre las aguas. Y dijeron, ¡un fantasma!
Miren, si nosotros hubiéramos estado ahí, seguramente nos habría pasado lo mismo. Y todos gritaron de miedo. Pero enseguida, después de que Jesús se percató de que estaban totalmente asustados, les habló y les dijo: tengan ánimo, tengan confianza, cobren valor. Yo soy, no tengan miedo, no teman. Si podemos leer entre líneas, Jesús les está diciendo lo siguiente: en medio de las dificultades, así también nos lo dice a nosotros, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, confíen, yo estoy con ustedes, no tengan temor. Y claro, cualquiera de nosotros podría decir: claro, pero tú eres el Señor, por eso estás tan tranquilo en medio de la tormenta. Pero nosotros no podemos experimentar lo que tú, así que es muy fácil decir: no tengan miedo. Sin embargo, si hubo alguien en medio de esa circunstancia que se atrevió a pedirle una prueba y una evidencia de que podía confiar en Él y estar seguro y asegurarse si verdaderamente era Jesús quien le estaba hablando. Así que esta persona que se atrevió fue Pedro, quien le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense qué osado, ¿verdad? Porque pudo haberle decidido: si eres tú, pues calma esta tempestad, como lo habías hecho anteriormente. Porque 6 capítulos antes, en este mismo evangelio, Jesús estaba dentro de la barca y Él, ¿recuerdan? Que había tranquilizado el mar con su pura voz. Y en esta ocasión pudo haber dicho lo mismo: si eres tú, que se calmen las aguas. ¿Por qué? Porque ya tengo otra evidencia. Pero Él fue más allá. Le dijo: a ver, pues manda que yo vaya hacia ti y que pueda caminar sobre las aguas. Yo quiero experimentar lo que tú estás viviendo, Señor. Lo que tú ves. Quiero tener esa misma paz. Quiero ponerme en tu lugar. Quiero subir. No sé si se alcanzan a ver lo que Él está pidiendo. Yo quiero estar en el nivel que tú estás. Y quiero tener esa misma estabilidad, esa misma entereza que tú tienes en medio de una situación así. Yo quiero estar en el lugar en el que tú estás y ver las cosas como tú las ves. Y Jesús le dijo: ven, te lo concedo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos algo muy interesante, mis hermanos, porque Jesús en ese momento no calmó las aguas. ¿Sí? ¿Alcanzan a notar? No las calmó. Los vientos estaban con todo, no las detuvo. Y las adversidades eran las mismas. Pero hubo algo que hizo la diferencia. Pedro dio el primer paso. Tuvo la determinación de salir de la barca, confiando en su palabra. Y para eso se necesitaba valor. ¿Sí o no? Y pudo caminar varios metros mientras tenía puesta la mirada en Jesús. Ahora, nadie en la Biblia había experimentado semejante situación. Ni siquiera Pablo, que anduvo en naufragios. Y tampoco relata que Pedro haya vuelto a experimentar aquello. Es decir, esto fue de una sola ocasión, porque ahí tuvo esa oportunidad. Pero algo pasó. Porque miren, ya estando escasamente cerca de Jesús, a escasamente 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque bastó que Jesús extendiera su mano para sostenerlo. O sea, tan cerca de Jesús. Y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Pregunta: ¿por qué se comenzó a hundir? Porque dejó de ver a Jesús. Ahora puso sus ojos en medio de las circunstancias adversas, así como nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué estás aquí, mi hermano? ¿Quieres escuchar a Jesús? ¿Pero qué crees? Cuando te vas, si el Señor está en tu corazón, pues está dentro de tu barca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las circunstancias difíciles que hay afuera pueden hacernos olvidar de que el Señor está con nosotros. Entonces, no quitemos los ojos de Cristo, porque es muy sencillo. Estando tan cerca, de repente clamamos: Señor, sálvame. Y bueno, ahora fíjate, él miró en su entorno. Ahora, ¿tú crees que él iba a ver a Jesús pues de forma emocionada? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, su corazón iba palpitando a todo lo que daba. ¿Por qué? Porque seguramente estando con él lo iba a escuchar de cerca, en medio de una circunstancia totalmente diferente. Y seguramente iba a haber palabras que iban a ser exclusivas para Pedro. Yo creo que él sí iba emocionado. Él quería tocar su mano, quería escucharlo, pero los vientos eran tan recios que sí hubo palabra finalmente. Sí hubo palabra, y una palabra de mucha edificación, y no solamente para él, sino también para nosotros. Se empezó a hundir. Mis hermanos, en muchas circunstancias, muchas veces tenemos circunstancias adversas cuando llegamos a casa, en el trabajo, en la iglesia. Esas circunstancias adversas nos pueden llenar de temores. ¿Y qué crees que nos puede pasar cuando tenemos temor? Lo mismo que a Pedro. Nos empezamos a hundir por el miedo. Eso fue lo que le provocó a él temor. Nos hundimos y nos empezamos a desesperar, y en medio de esa situación clamamos: Señor, ayúdame. Ahora les voy a decir algo. Les voy a preguntar algo. ¿Pedro sabía nadar? Sí, ¿verdad? Vemos en varios pasajes que él se aventaba al agua, y obviamente pues era pescador, es un requisito. Si no, sería pues como traer lastre, ¿verdad? Pero él parece que sí. Sin embargo, pareciera que él no quería confiar en sus propios recursos y clama a lo que es seguro, a la roca firme: Señor, sálvame, porque en mis recursos yo sé que no voy a llegar, estoy cerca de la roca. Pedro tenía fe, pero en ese momento había fluctuado, porque a cualquiera nos puede pasar, porque él sabía que lo que estaba él haciendo, caminar sobre las aguas, era algo totalmente sobrenatural y no era lógico. Y de la misma manera, a muchos de nosotros pudiera ser que estemos pasando por circunstancias que sean sobrenaturales y que no sean lógicas, y que el Señor nos esté ayudando. Pero así, él fluctuó de repente, pero finalmente lo reconoció: tú estás aquí y yo estoy caminando. Si estoy haciendo esto es porque tú me has animado y porque tú me has pedido que venga, que avance. Entonces, al momento extendió la mano Jesús y lo sostuvo. Ahora, imagínate, mi hermano, él se está hundiendo, y entonces Jesús extiende la mano.
yo quisiera imaginar que la mitad del cuerpo de Pedro estaba todavía en el agua, ¿no? Extiende la mano y lo sostiene y le dice, estando pues, inclinado y él abajo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Todavía no lo saca de ahí, pero lo está sosteniendo. O sea, en medio de ese temor le dice: ¿por qué dudaste? Te estoy sosteniendo. Y tú ya venías. Y seguramente la respuesta de Pedro sería en su interior: me confié. Yo vi las cosas con mis propios ojos y no con los tuyos. Ahora, les voy a hacer esta pregunta. ¿Se calmó el viento después de que lo sacó del agua? No, todavía continuó y lo sacó del agua, y dice que ellos regresaron a la barca y obviamente caminando, es decir, continuó caminando. Ahora, ¿qué significa esto? Lo sacó del agua y las circunstancias no habían cambiado, seguía habiendo una tormenta. Entonces significa que el problema no está tanto en las circunstancias, el problema está en aquel que quita la mirada de Jesús. Las circunstancias adversas siempre te van a estar esperando. La pregunta es: ¿qué impide que te levantes si ya clamaste a Jesús? Dice versículo 32: en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿En qué momento? En el que subieron a la barca. Qué interesante, mis hermanos, porque Pedro había regresado caminando sobre las aguas en medio del mar. Lo interesante es que en el momento en el que se empezaron, en el momento en el que se congregaron, en el que se juntaron, el viento se calmó. Una vez que Pedro ya había sido tratado por el Señor y ahora tenía Pedro tenía que compartir con sus hermanos. Ahora les voy a hacer esta pregunta: en su travesía marítima, en sus pasos que dio Pedro, ¿le fue bien? Pues sí, ¿verdad? En todos los sentidos, claro que sí. ¿Por qué? Porque también Dios trató con él en ese trayecto. Y también el Señor redarguyó en su vida. Ahora, cuando Pedro regresa a la barca, ¿qué creen que tenía más peso en su persona, en su ser, pues? ¿Que caminó sobre las aguas o la reprensión de Jesús? La reprensión de Jesús fue lo que tuvo un mayor peso, ¿verdad? Porque lo otro pues era algo sobrenatural, pero el hecho de que haya tratado personalmente con él seguramente lo cimbró. No solo creen que cuando entró Pedro a la barca, Pedro iba a presumirle a sus hermanos que él había caminado sobre las aguas, o que el Señor le había hablado acerca de sus faltas. ¿Qué creen? Acerca de sus faltas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué edifica más, mi hermano? ¿Qué edifica más? Sí, por supuesto, el Señor hizo esto, algo glorioso en mi vida en este momento de dificultad, cuando las cosas estaban mal a mi alrededor, sí, pero trató conmigo de esta manera. ¿Por qué? Porque me faltaba algo. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes, mis hermanos, ¿no? Ahora, para Pedro, en ese momento ya era la segunda reprensión, prácticamente en la misma circunstancia, porque 6 capítulos los anteriores también Jesús, recuerdan,
que Jesús se encontraba dentro de la barca durmiendo. Y ellos lo despertaron y ¿qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿verdad? Y después reprendió al viento. Pues lo mismo ocurrió aquí. Primero le reclama su falta y después calma la tempestad. Dos circunstancias estaban dentro de... En estas dos circunstancias era imposible de que las dos barcas se hundieran. ¿Por qué? En circunstancias diferentes. Porque en la primera, cuando Jesús estaba durmiendo, era imposible que esa barca se hundiera porque Jesús estaba dentro. Y en esta otra, era imposible que la barca se hundiera porque Jesús estaba con ellos, aunque no lo vieran. Así como con nosotros. En ambos casos, Jesús los estaba formando para el futuro. Y así hace con nosotros. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Para que tengamos valor, aunque no lo veamos. Pero Él está con nosotros. ¿Dónde vive? En nuestro corazón y en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y Él nos habla. Dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron, dice el versículo 33, se acercaron por el testimonio que compartió Pedro. Porque seguramente, imagínense, estaba en la tormenta. ¿Ustedes creen que ellos los habían escuchado? No. Estaba con todo aquello, estaban retirados. Seguramente no escucharon cuál había sido el diálogo. Pero cuando Pedro les empezó a compartir del trato del Señor, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se acercaron. ¿Por qué? Porque no llegó a presumir. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Y entonces, ¿qué hicieron? Lo adoraron, porque su testimonio acerca de su falta también les estaba hablando de ellos. ¿Por qué? Porque estaban igual de temerosos y les hacía falta la fe. No duden. Entonces ellos lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que el tercer ánimo fue para seguir adelante, para no quitar de nuestra mente el foco en Jesús, a pesar de las circunstancias, porque Él siempre está en medio de ellas, aunque no lo veamos. Ahora vayamos a las siguientes palabras de ánimo. Marcos 10:46. Y para resumirlo, porque en algún momento ya lo llegamos a ver, recuerdan, este fue el antecedente para llegar a Zaqueo, y habla acerca del hombre Bartimeo, del hombre ciego, que él se encontraba al lado del camino, y cuando él escucha que Jesús va pasando, él grita con todas sus fuerzas, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque él no sabía dónde se encontraba. Derecha, izquierda, arriba, abajo, no veía. Entonces tenía que gritar con todas sus fuerzas. Sin embargo, muchos de los que iban ahí lo reprendían. Cállate. Pero él estaba en medio de su propia tormenta, en medio de su propia noche, ¿sí? En medio del bullicio, en medio de una muchedumbre no eran olas las que pasaban por ahí, pero él estaba junto al camino, seguramente sentado, ¿verdad? Pero aquellas olas o aquellos gigantes, aquellas personas que iban pasando por ahí, le impedían, no podría decir ver a Jesús, ¿verdad? Pero por lo menos sentir su presencia. Pero él sabía que en medio de esa muchedumbre estaba Jesús, por eso grita con todas sus fuerzas, ten misericordia de mí. Pero cuanto más sonaba el viento, que le decía que se callara, más él clamaba, de tal manera que Jesús lo escuchó y le dijo, y se detuvo y lo mandó llamar. Y algunas personas lo llamaron diciéndole, ten confianza, es decir, ten valor, ánimo, levántate, Él te llama. Aquí al parecer
pues o fueron otras personas o ya cambió su actitud de las personas que lo estaban reprendiendo. Y le dicen: ten confianza, acércate a él, levántate y clama. Y dice que en ese momento lo que hace es arrojar su capa. Pues seguramente él ya estaba decidido o estaba totalmente confiado por estas palabras: ten confianza. Entonces lo que hizo fue dejar su capa. ¿Por qué? Porque esto manifestaba que iba a dejar algo de sus pertenencias que probablemente se iba a perder si él no recobraba la vista. Pero él tenía la confianza en que iba a volver a ver. Así que de alguna manera lo llevaron y él le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado nuevamente. Pero no le hizo caso. Y el ciego lo siguió. Le dijo: vete. No, ¿cuál vete? ¿A dónde vas? Y empezó a proclamar las maravillas de Dios y toda la gente estaba maravillada. Así que el cuarto ánimo es para buscar al Señor en medio de la necesidad, clamar a Él sin importar las circunstancias. En medio de la tempestad Él está con nosotros. Así que Él nos sigue diciendo: ten ánimo, ten ánimo. En algún momento esto va a acabar. Puede ser aquí en la tierra o puede ser cuando partamos con Él. Veamos también otro lugar en el cual se menciona que tengan ánimo. Esto es en Juan 16:13. Y esto, el contexto es cuando Jesús les dice que Él iba a ser apresado y que iban a pasar muchas cosas con Él, y que también a ellos, a los discípulos, les iban a ocurrir muchísimas cosas por las cuales iban a sufrir. Y entonces Jesús les dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Otra vez, confíen en mí. De la misma manera como estuve en la barca, como estuve con el ciego, como estuve con la mujer de flujo de sangre, y como he estado con ustedes en todo este tiempo, tengan paz y tengan ese valor, porque yo he vencido al mundo. En otra circunstancia, veamos cuando fue aplicada justamente esta palabra que fue dada directamente a Pablo. Dice en Hechos 23:9, y es que Pablo se encuentra en una situación bastante complicada en la que él está siendo acusado, está siendo enjuiciado, y dice aquí: entonces hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos discutían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, refiriéndose a Pablo, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Como la discusión era cada vez más fuerte, el comandante, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados. Lo arrebataron de en medio de ellos y lo llevaron a la fortaleza. Y luego dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando Jesús nos dice ten ánimo, mis hermanos, como en este caso que para Pablo no terminaba el trabajo, sino que ya tenía otra nueva misión, cuando el Señor nos dice ten ánimo, es porque nos da algo más, nos da de su gracia. Lo único que ocupa es disposición del corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que nos equipa, Él es el que nos alienta por medio de su palabra, Él es el que hace que podamos ver en medio de las circunstancias que Él está actuando a nuestro favor, pase
lo que pase. Y todo esto es temporal, como decía Pablo. Esta leve tribulación por la que estamos pasando no se compara en absoluto con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y nada más falta que echemos un vistazo a nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde estabas hace un año? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Dónde estarías ahora si hubieras continuado por el mismo camino? ¿Verdad que no se compara? Así que el Señor está con nosotros. Seguimos estando en la barca y Él está con nosotros. Y Él nos seguirá infundiendo ese aliento que necesitamos para seguir adelante, hasta el día en que Él decida, porque hay planes y hay propósitos para con nosotros, ¿verdad? Así que, para resumir, ¿cómo está tu ánimo, mi hermano? ¿En qué se funda tu ánimo? Y esto nos hace recordar la ocasión en que Job, un hombre cabal que se encontraba en unas circunstancias difíciles, recordarán que perdió a sus hijos de una forma muy trágica, muy lamentable, todas las cosas que tenía, y recordamos que la esposa de Job, en un momento de presión y de mucha tristeza, vemos que interviene con unas palabras muy animadoras, ¿verdad? Le dijo: Job, ¿cómo estás, mi amor? ¿En qué te puedo ayudar, verdad? Ojalá, y se entiende, ¿no? Y ella estaba pasando por una situación muy compleja y le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, ella no podía entender, ella tenía miedo, porque estaba a punto también casi de perder a su esposo, lo único que le quedaba, y ella tenía temor y no alcanzaba a comprender cómo es que él estaba tan firme, tan convencido, y no encontró palabras como para decirle: compárteme de eso que tienes. Pero él sí le compartió, le dijo: no, recibiremos únicamente el mal de Dios, el bien de Dios y no el mal. Él estaba seguro de que había un propósito, que no lo entendía, no lo comprendía. Sin embargo, él no se dejó hundir, a pesar de que su esposa quería sostenerse de él también para llevarlo hacia las profundidades de la tristeza. Pero él no se dejaba hundir. Ese es el ánimo que Dios nos da. ¿Qué significa? Que no siempre vamos a estar evidentemente con el mismo ánimo, ¿verdad? Va a haber momentos de altibajos. Sin embargo, cuando vemos a Jesús pasando por aquella situación tan compleja de camino al Calvario, Él en ningún momento, mis hermanos, en ningún momento dejó de dar palabras de ánimo, de valor para el futuro, de esperanza. Sus palabras eran algo así como: a pesar de que el mundo estuviera encima de él, él estaba encima del mundo. ¿Y qué digo del mundo? Del mismo universo, de la misma creación. Por eso su ejemplo es extraordinariamente firme, porque su ánimo y su valor que tenía solamente puede proceder de Dios, solamente del ánimo que le daba el Padre, que le daba la confianza total en su Padre Celestial.
Y si nosotros en algún momento llegamos a caer, a decaer nuestro ánimo, Él nos vuelve a levantar como lo hizo con Pedro. Él nos vuelve a perdonar como lo hizo con el paralítico. Él vuelve a sanar nuestra alma como lo hizo con la mujer de flujo de sangre. Él nos vuelve a animar para buscarlo con todas nuestras fuerzas, aunque no lo veamos, así como lo hizo Bartimeo. Él nos sigue animando también para dar esperanza y para dar testimonio de Él, como lo hizo Pablo. Así que animémonos unos a otros, porque pronto, muy pronto, Él nos tomará de su mano y regresaremos a casa, a esa casa celestial, para estar como hermanos, como estuvieron en algún momento los discípulos en la barca, para adorarle por toda la eternidad, una vez que haya pasado la tempestad de esta vida. Vamos a orar, mis hermanos, si me acompañan, por favor. Bendito Padre y amado Dios, muchísimas gracias te damos, Señor, porque no cabe duda que de tu trono procede la fuerza, la vitalidad, la energía, el ánimo, el valor, el coraje que necesitamos para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu Hijo Jesús nos pones un ejemplo verdaderamente sólido y firme, en el cual podemos apoyarnos, podemos sustentarnos para el momento en el que llega la aflicción, para el momento en el que se levanta la tempestad, la oscuridad, la enfermedad. Ayúdanos, Señor. Síguenos ayudando. Síguenos recordando que tú estás aquí en nuestro corazón. Y recuérdanos tu palabra, para que nosotros seamos sensibles, a fin de ponerla por obra, de hacerla nuestra, de hacerla viva, porque es lo que tú quieres, Señor. Es el anhelo que tú tienes en tu corazón, que te creamos, porque tú eres un Dios vivo y un Dios de vivos, y tú nos has hecho vivir a una esperanza viva. Nos has hecho resucitar hacia esa esperanza. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Vendrán las aflicciones, de eso estamos seguros, porque estamos en un mundo imperfecto, Señor. Pero sabemos que mientras pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en ti, nuestro entendimiento en ti, podremos seguir avanzando, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo y gracias por el ánimo que nos das. En el nombre bendito de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En la aflicción, tú estás conmigo, Señor. Sin tormenta, tribulación, tú estás conmigo, Señor. En la prueba,
es fiel, en Él confiamos. En mi angustia te llamé, escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz, en medio de la oscuridad. Como tu mayor Dios, a tu nombre cantaré, tú me llenas de valor, tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, y yo confiaré. Vamos a cantarle en mi angustia te llamé, escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz, en medio de la oscuridad. Como tu mayor Dios, a tu nombre cantaré, tú me llenas de valor, tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, y yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Vamos con la voz, que se escuche. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Que Dios le bendiga a mi hermano, quedamos despedidos. Si Dios permite, nos vemos el domingo. Dios le bendiga.